Ahí está. Hoy es miércoles, sería 10 de julio del año 2024. Vamos a dar inicio a esta reunión de esta tarde con la oración inicial. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacednos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento, de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos, si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Vamos a leer el libro Reuniones Mediúmnicas. Es un libro que nos va a orientar y a apoyar bastante. En el espiritismo dice datos biográficos. Extraídos de la biografía de Manuel Filomeno de Miranda por A.M. Cardoso y Silva. Manuel Filomeno Batista de Miranda nació el 14 de noviembre de 1876 en un lugar llamado Yangada, municipio del Conde en el estado de Bahía, siendo sus padres Manuel Batista de Miranda y Umbelina María de Concepción. Se convirtió al espiritismo en la ciudad de Alagoña por su relación con el médium Saturnino Fávila en 1914, quien le curó de una grave enfermedad. En esa época, en la capital, conoció a José Petitinga, con quien poco después estableció relaciones, empezando a frecuentar las sesiones de la Unión Espírita Bahiana, recientemente fundada en 1915. Fiel discípulo de José Petitinga, tenía del mismo, según Leopoldo Machado, que le conoció sobradamente, la manera, el estilo especial de tratar y adoctrinar a los asistentes de las sesiones de la Unión, siempre llena de oyentes interesados o curiosos de las lecciones espiritistas de Miranda, basadas ineludiblemente en un magistral versículo evangélico. En 1918, Manuel Filomeno de Miranda era uno de los más asiduos asistentes, interesado por encima de todo en los aspectos doctrinarios del espiritismo, y uno de los más firmes adeptos de sus enseñanzas. Estaba trazada su bella trayectoria de discípulo fiel. Fue elegido segundo secretario de la Unión en abril de 1921, primer secretario en la elección social de domingo 22 de enero de 1922, presidiendo la primera sesión como presidente elegido por la Asamblea General el 27 de abril de 1939. Por la desencarnación de José Petitinga, siendo reelegido hasta el ejercicio actual, que aún no ha terminado. Durante este largo periodo de aprendizaje espírita, Miranda fue un baluarte del espiritismo, tanto en la Unión como en toda parte. Donde estuviese, ahí estaría la doctrina y su propaganda, ejercida con la perfección de un docto, un sincero abnegado, delicado en el trato, pero heroico en la lucha, cortés y seguro en la destrucción de los ataques soeces, de las humillantes o grandilocuas embestidas contra las luminosas enseñanzas del Consolador. Su enorme modestia no le permitió la producción de una obra que lo destacase entre los hombres encarnados, tal vez porque no quiso, por su prudencia, sobresalir en la tierra, ahora brillando cual sol en la eternidad para alumbrar a los prisioneros de la carne. Los trabajos que escribió, reseña del espiritismo en Bahía
y extractos que justifican el espiritismo, los publicó sin su nombre. El primero con motivo del 25 aniversario de la Unión Espírita Bahiana, el 25 de diciembre de 1940, y el segundo a finales de 1941. En 1931 Miranda ya había publicado un opúsculo porque soy espírita, en respuesta al reverendo padre Humberto Roden. Además de todos los trabajos de la Unión, también presidía incansable las sesiones mediúmnicas y los trabajos del grupo Fraternidad, que se reunía en su residencia en la calle derecha de Santo Antonio, número 45, visitando también otros grupos y sociedades, inclusive una en Alagoñas. Sufriendo horriblemente del corazón, subía innumerables escaleras con el fin de no faltar a las sesiones, sonriendo y siempre animado, cuando los espíritus conocedores de su delicado estado recomendaban el máximo de reposo y le decían que me entregase los trabajos, pero él, impávido, replicaba diciendo que era su deber. Quería entregar su vida en su cumplimiento, sentía inmensa alegría dedicando sus últimos días al servicio de Cristo. Mientras tuviese fuerzas jamás dejaría de subir aquellas escaleras. Soy depositario de sus últimas palabras al respecto de tal resolución. Gracias. Voy a poner aquí una pausa. Ahora sí, no voy porque no puedo más. Estoy satisfecha porque cumplí mi deber, hice lo que pude, lo que me fue posible, hágase cargo de los trabajos según ya determiné. Era el día anterior a la víspera de su desenlace. Su desencarnación tuvo lugar precisamente a las 9:40 del 14 de julio de 1942, efectuándose el entierro con gran acompañamiento. El día siguiente a las 16 horas fue un abnegado del espiritismo, un fiel discípulo de la siembra del maestro y queridísimo por cuantos le conocieron, porque quien le conocía no podía dejar de apreciarle. Imitemos su ejemplo. Hasta el último instante demostró la mayor firmeza en la tranquilidad de los justos, proclamando y testimoniando la grandeza inmortal de la doctrina espírita. Salvador, el 29 de agosto de 1942. Pero estaba hablando ya de 1800 algo. Sí, que él nació en 1876. Sí, porque 1840 y algo fue lo de Allan Kardec, ¿verdad? Sí, sí. Pues se me hacía como muy cercano, incluso se divulgó el libro de los espíritus en 1857, el 18 de abril. Entonces, él nació 19 años después. Y ya posteriormente fue cuando ya le pareció y se fue integrando al estudio de la doctrina. Ahora dice en 1942 desencarnó. En 1942, el 14 de julio. Entonces aquí nos dan los títulos de las obras de Manuel Filomeno de Miranda. Dicen Los bastidores de la obsesión, en 1970. En Las cadenas rotas, en 1974. Dramas del destino, en 1979. En Las fronteras de la locura, en 1982. En Los paneles de la obsesión, 1984. Temas de vida y de la muerte, 1989. La locura y la obsesión, en 1990. O sea, todos esos títulos manifiestan para la orientación de aquellos que están obsesados, ¿verdad? Que están en situaciones muy críticas. Y dice aquí, a modo de prólogo: querido lector, amigos estudiosos de la doctrina espírita, después de largos años de experiencia mediúmnicas, se reunieron y formaron el proyecto Manuel Filomeno de Miranda con el objetivo de desarrollar programas en torno de las sesiones prácticas del espiritismo y de las terapias que pueden contribuir a la salud y al bienestar de las criaturas. Fieles a la codificación, se aficionaron a la investigación del fenómeno y a los consecuentes resultados de la labor, que ahora han decidido poner en orden. Pie de página. Las páginas que constituyen el presente trabajo fueron oportunamente publicadas en la revista Presencia Espírita del Centro Espírita Camino de la Redención de Salvador Bahía, nota del autor espiritual, con el fin de ampliar el área de esclarecimiento de todo aquel que desea conocer el delicado mecanismo de las manifestaciones espirituales en las sesiones mediúmnicas. Después de haber desarrollado cursos y seminarios sobre el tema, recopilaron los datos y ahora los presentan de forma simple y clara.
ofreciendo la profundidad de la extraordinaria obra de la que Allan Kardec fue el misionero escogido por Jesús. Aunque de apariencia modesta, se trata de un trabajo serio que, seguido con atención y cuidado, brindará a los estudiosos resultados superiores y relevantes. Consciente del bien que este opúsculo le propiciará, querido amigo, rogamos las bendiciones de Dios para que todos nosotros, invitándole a la profundización seria y sistematizada de la doctrina libertadora, Joana de Ángeles. Esta es la primera parte, reuniones mediúmnicas, objetivos. En el capítulo 30, ítem 324 del libro Los Mediums, Allan Kardec clasifica las reuniones mediúmnicas según la naturaleza de las mismas en frívolas, experimentales e instructivas. Las reuniones frívolas están constituidas de personas que se interesan predominantemente por el aspecto del pasatiempo y de la diversión a través de las manifestaciones de espíritus livianos que en esas circunstancias tienen entera libertad para instigar la curiosidad y el interés de los participantes con relación a las cosas banales, adivinando la edad de las personas, lo que llevan en el bolso, haciendo previsiones para el futuro, ofreciendo pseudosoluciones para los temas de amor y otros secretitos de menor importancia. Ítem 325. Y entonces, aquí podemos hacer comentario con respecto a este punto, en donde menciona de las reuniones frívolas, que son las que muchas de las personas desean tenerlas, sin conocer la doctrina. Desean, mire, es que yo quiero saber cómo está mi ser querido, y no necesito leer esos libros que ustedes tienen como base. Yo simplemente quiero tener esa comunicación, y se terminó. Y por el interés de ellos, el desconocimiento de que como que fuera tan fácil, bueno, que tengo medium Irving, y a través de Irving se va a presentar un familiar X, pero yo si estoy dirigiendo cierta reunión, desconozco la doctrina, le digo, sí, no se preocupe, aquí se va a presentar su familiar. Uno, yo estoy equivocado, porque yo no puedo dar fe de que realmente va a presentarse. Dos, así como nosotros tenemos tiempo para poder venir a esta reunión, hay veces que no tenemos tiempo. Igualmente ellos tienen actividades a realizar, y si les autorizan venir, va a ser cuando les sea permitido, no cuando nosotros decidamos es que hoy se va a presentar su pariente, mi pariente, no. Pero cuando el problema está en que hay muchas reuniones frívolas, en donde dicen, mire, aquí los parientes que hace mucho tiempo no sabe usted de ellos, aquí se van a presentar. Entonces, esta mala información hace que nosotros tengamos mala propaganda con respecto a la doctrina, creyendo que estamos en la misma situación, en la misma línea que ellos, pensando en que a muchos, porque yo he conocido a varios que dicen que yo sé que ya que usted es medium, usted me va a poder apoyar, es su deber. Sí, es mi deber, claro, pero no le puedo garantizar que se presente su ser querido. Y ahora, con la tecnología y de las reuniones que estamos hablando, yo sigo varias cosas espíritas, metafísica, etc. Salen un montón de personas mediums, sube la gente ahí la reunión es una reunión, digamos. Yo sigo a una señora desde un inicio de ella, empezó a leerles a las personas, a las que llegaban, ahora está cobrando, ya cobra $30 por persona. Y no sé cuánto en dólares, que es un sorteo aparte. O sea, imagínense, antes entraban 1,000, 2,000 personas, ahora entran 100. ¿Por qué? Porque dice que con $20 ella tiene que hacer un sorteo. Entonces ahí usted da $20, usted otros 20, otros 20, todos dan 20 por querer, ¿verdad? Pero es un sorteo, entonces se está lucrando de forma inimaginable. ¿Qué deuda se está acarreando? Sí, ¿puedo hacer un comentario? Por favor. Sí. Fíjate de que yo conocí a una niña, ¿verdad? Toda una familia de mediums, pero la niña medium, ¿verdad? Viene por la influencia de la mamá, decidieron aprovechar el cobro. Entonces se manifestó una entidad
de muy baja Diversión. nivel, sí, y digamos le empezó a acosar y se quería matar a la niña. Entonces esas son las cosas, de que si no se tiene conocimiento de eso y cómo manejarlo, pasa de todo. Ahora pues si la persona tiene el conocimiento y está cobrando, pues también ¿qué más se puede manejar ahí, verdad? Porque yo lo siento muy farsante. Sí, es que esa es la palabra que yo venía escuchando ahorita, cabal, Fran Montañez, que venía escuchando el libro de Nuestro Hogar por la nueva película, que no la he visto, pero viene a colación todo esto porque esta señora que yo miro, y dice, ella no es medium como tal, sino que ella como psíquicamente, ¿verdad? Lee la energía, pero así, rapidito, solo no, yo me quedo oyendo, ¿verdad? Porque al principio ya a mí me llama la atención, pero vamos a las reuniones que tienen que ser serias, en un ambiente adecuado. Sí, y máximo lo que mencionaba Guillermo de la situación de que obviamente ya empezar a manipular la parte económica, qué entidades, sí. O sea, y lo que le estaba sucediendo, que le están persiguiendo, o sea, no se diga que tal vez a esta hermana no lo ha notado, pero obviamente las entidades de luz simplemente se alejan. Entonces, ¿quiénes se aprovechan? Las entidades de baja escala. Y entonces ahí cuando empiezan a tener problemas de salud, empiezan a tener problemas en casa, empiezan a tener una serie de dificultades, desconociendo cuál es el origen. Y hay muchas personas que, como usted decía, preguntan, es que quiero saber cómo me ven mi negocio, o que el amor es el primer lugar en esas reuniones, y que no, y que sí, o la enfermedad o cosas así, que ahí decía que son las primeras cosas que uno le pregunta, o enfermedades, y estaba escuchando que dice que lo que tenemos que hacer es leer, instruirnos, porque tal vez la enfermedad a veces no es física, sino que es espiritual, que nos tenemos que poner rectos, mejorar y moralizarnos para poder avanzar. Sí, muchas gracias. ¿Iba a comentar bien? Sí, fíjese de que yo, digamos, la primera persona que a mí me dio pases magnéticos, estudiaba en una escuela allá en Canadá, una chica, ella me contaba cómo eran los estudios en Canadá, pero sí serios a nivel universitario, y se juntaba un podium ahí, no podium, no era como un grupo, ¿verdad? De los guías, ¿verdad? En donde te estudian toda la gesticulación en la palabra, ¿sí? ¿Verdad? Para saber si no estás cayendo en... ¿Tiene su nombre también? ¿Mistificación? No, digamos... en que estás haciendo algo no adecuado, para saber si realmente sí estás siendo, estás canalizando, si estás canalizando en realidad, porque eso se nota, ¿verdad? Si realmente tenés el ojo para poder observar y saber de que yo he visto a Osvaldo un montón de veces, ¿verdad? Y sé cómo es su comportamiento físico y todo, y saber en qué momento realmente se está dando eso, porque eso también, ¿verdad? Hay mucha gente que, como hay diferentes tipos de mediunidad, ¿verdad? Y definitivamente yo creo que uno tiene que estar muy alerta con eso, ¿verdad? Uno que ya está acá para poder analizar bien, ¿verdad? Porque también hay gente que no lo sabe manejar, ¿verdad? Y hay otros que ya son máster en eso, pero sí, hay universidades ya en otros países donde sí no podés estar jugando de esa forma, porque no es ni lo correcto, ni lo ideal, ni lo moral, ni nada, ¿verdad? Hay situaciones también donde las personas a veces no solo es que busquen engañar, digamos, a la gente, decir, bueno, aquí los voy a estafar, ¿no? Sino que hay gente que tiene quizás el ego un poco desmedido de decir, sí, yo tengo la capacidad y aquí viene el que yo quiera que venga. Es un poco esa pretensión, ¿verdad? De que yo puedo traer a quien yo quiera y si yo quiero traer... Y tienen la seguridad de que realmente es esa persona, ni siquiera sospechan de que a lo mejor no es la familiar o no es la persona que esperaban buscar, entonces, pero del mismo modo sigue siendo pues un error, ¿verdad? ¿Y qué entidades están manifestando también? Porque dame cuenta que quienes que pueden venir a utilizarte queriendo decir, ¿quién no puede fingir una sensación? Sí, y hay espíritus que lo pueden hacer por jugar. Por jugar, por divertirse, pero hay quienes pueden
venir con mala intención a dar informaciones falsas o de repente a crear discordia, ¿no? Porque en ese tipo de situaciones, ¿cuántos espíritus pues dicen, sí, es que fulanito tal no te quiere, entonces alejate o entonces... Y crea desarmonía y problemas. Ahora viene la pregunta, o sea, para ustedes, ¿verdad? En realidad, cuando han tenido este tipo de actividad, ¿pueden distinguir cuándo sí es muy acorde o cuándo están diciendo lo que es cierto o no? O sea, ¿sí les ha pasado? ¿O sí es rápido que logran definir y decir, no, no es lo que... Yo tendría que ver, me ha pasado ya varios lugares, lo pienso, ¿verdad? Nunca lo he dicho, ¿verdad? Igual lo tomo lo que escucho, pero yo por ver, digamos, una reunión, 2, 3, 4, 5, unas 10, a veces utilizan las mismas palabras que utiliza la persona y digo yo... Es como un juego de... pero digo yo, bueno, el espíritu tal vez está utilizando el léxico de la persona, ¿verdad? Pero, me pongo a pensar a veces así. Y qué bueno. La verdad, porque hay una parte también del animismo. Animismo, la palabra. Esa es la que yo andaba buscando también. Y digo, como su identificación no era, es animismo. Entonces, ahí miraba yo, entonces decía, pero yo siento que es el mismo léxico de la personalidad, pero no, y es que de hecho es importante hacer ese análisis que mencionaba Guillermo. Pero sí lo hago cuando ya van varias sesiones y escucho y lo que dice, porque a veces dice lo mismo. Claro, y lo mismo. Pero es de sensación. No, de sensación. Yo no. Pero hay que aprender a sentir. Yo no. O sea, por ejemplo, como un calorcito, como un frío. Usted habla de los que incorporamos. Sí. De los que incorporamos. Bueno, en mi caso, a veces me ha pasado que es animismo, que como usted logra identificar que es mi propio, a veces inconsciente o lo que se manifiesta, y como lo había hablado en otro centro, ¿verdad? Que me lo habían explicado, a veces digo de forma, ¿cómo decirlo? Así, en la manifestación, en el animismo, digo que las cosas que quizás no digo, así consciente, ¿no? Así hablando sin entrar en ese estado. Y a veces sí identifico, a veces sí siento que el ser, pues, ahora, de que el ser es ajeno a mí, que no es animismo. Ahora, a mí ha pasado aquí, ¿verdad, hermano? Que son seres que necesitaban ayuda. Y los dolores o las sensaciones que ellos manifiestan las siento muy vívidas. Por lo tanto, eso tiene veracidad. Lo que pasa es que como igual aquí, de la forma en que lo manejamos, las manifestaciones se dan con el propósito de algo productivo, pues, de mejorar, ya sea de ayudarlos a ellos o de esclarecer alguna situación seria, no para, bueno, vamos a... yo creo que la dinámica también del grupo o de aquí, que es algo serio, que es algo formal, pues ayuda para que... Pero en base a lo que menciona Guillermo es de tu persona, cuando se manifiesta un espíritu, no en tu persona. No en tu persona, en otro. En otro. Ajá. Bueno, sentís, sí es cierto, no estoy mintiendo, no le creo. Eso es lo que pregunta Guillermo. O sea, bueno, en otro, lógicamente es más difícil, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo... ¿Qué era lo que decía? O sea, mencionaba, por ejemplo... Que yo empecé, con una persona que es medium parlante, pero la voz le cambia 180 grados, es la voz del espíritu. Entonces ya cuando vine a conocer las escuelitas y todo, que no he conocido otra persona que haga una mediunidad de cambio de voz literal, llegaba una niña, se comunicaba a la niña, y la voz era la niña. Me pasaba, por ejemplo... Entonces ahora yo sí lo pongo y digo, será cierto. Entonces ya me pongo a ver cómo dice, que hace y cosas así. Pero también hay una cosa muy interesante, porque date cuenta de que en una reunión aquí habemos ahorita 4. Entonces cada vibración que va a llegar hacia cada persona, ¿verdad?
va a ser diferente, pero si yo tal vez por estar oyendo lo que él está diciendo, no me voy a dar la oportunidad de poder sentir a la entidad que tengo que la parte también quiere canalizar conmigo, ¿verdad? Por estar oyendo acá, como que uno también tiene que concentrarse en lo que uno está sintiendo y lo que le toca, ¿verdad? Muchas veces. Pero también te digo, se nota definitivamente cuando las entidades están siendo falsas o no, porque están mal utilizando un método, ¿verdad? O un canalizador, como quieras ver, lo están mal utilizando de alguna u otra manera y se nota cuando no está encajando y no está diciendo las cosas, porque también su léxico es como muy pobre a veces, o se traban, ¿verdad? Uno puede identificarlo en base a las experiencias, también en base a las sensaciones, porque también es una sensación negativa, fría, es una sensación a veces como de alergia, de rechazo, o sea, tiene muchos indicativos, ¿verdad? Sí, me ha tocado, ahí sí que me ha tocado ir a lugares donde sí percibo, pero siempre, o sea, son lugares preparados, entonces sí se percibe de que las cosas que se dicen pues son verídicas, ¿no? También porque sí producen ciertas sensaciones. A mí, cuando se están manifestando a la persona, que son acordes, ¿no? Son acordes a lo que dicen. Hay una congruencia, como dijiste, en eso de los sentimientos o de las sensaciones con lo que transmiten, ya sea si el mensaje es de luz, de amor, de esperanza, o si el mensaje pues a veces, por ejemplo, cuando se manifestaban allá donde en Douglas se manifestaban ciertos enemigos del pasado, por decirlo así. O sea, la sensación está comunicando a la otra persona, pero la sensación uno la experimenta, ¿no? Sí. También va acorde con eso. Hay mucha. O sea, doña, es una señora la que generalmente allá donde iba, ¿cómo se llama esto? Donde Douglas. Sí, pero ¿cómo se llama la acción? Incorporaba. Ajá, incorporaba. Entonces, bueno, una señora ya grande, pero a la hora de la manifestación es evidente, ¿no? Que sí hay algo más. Y que sí tiene veracidad, lógicamente no en todos los lugares. Y es que en base a lo que mencionaba Guillermo es prepararse uno poco a poco, no solamente conociendo que uno va a un lugar serio, sino ir aprendiendo a percibir, ir aprendiendo a ser más sensible. O sea, es un punto muy importante el que menciona Guillermo, porque de esa manera uno va corroborando percepciones, incluso puede ir detectando ciertos acontecimientos. Y a mí lo que me pasa es que siento como un calorcito, o siento como como que se me eriza la piel como un escalofrío. Entonces me va determinando cuando la entidad está mencionando cosas muy impactantes, pero que son verídicas. Claro. Ahora, ¿Tú no habías entrado cuando hicimos la oración? Entraste después, ¿verdad? Bueno, entonces me dijo que tiene que ver con él. Ah, ya. Había alguien ahí parado, como un maestro, llamando, así como bienvenido, ¿no? Dando una bienvenida. Entonces, me imagino que no era con él, era contigo, ¿verdad? Entonces es como muy interesante, pero ¿qué me da a mí? ¿Qué siento yo? Tranquilidad, paz. paz. Entonces estoy quieto, pero si no, entonces me hubiera sentido como incómodo. ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Será que me va a creer? ¿No me va a creer? O será que es alguien que lo quiere atacar, pero no me dio esa sensación, me dio una sensación de mucha paz, soy honesto, ¿verdad? Sí, puede ser. A mí algo que me pasaba, algo que se me olvidó contar sobre esto, era que, digamos, cuando una persona incorpora, me pasa a mí, le pasará, hay como una fase, ¿no? Donde como que el hermano entra, digamos, acoplándose. Por usar una palabra, ¿no? Se acopla. Hay un proceso en donde es un proceso donde uno entra en trance. Y yo me percataba en ese proceso
cuando la persona iba a entrar en trance, antes de que empezara ya a comunicar, yo ya sentía unas sensaciones, si iba a ser positivo o negativo, aunque no hubiera hablado, aunque no hubiera presentado antes de cualquier cosa, desde que ya la persona incorporaba. Y muchas veces yo empezaba, cuando iba allá, yo empezaba a sentir ese nerviosismo, o un nerviosismo, una sensación, ansiedad, una ansiedad, sí. Y al momento de presentarse, pues resultaba que era un enemigo del pasado, ¿verdad? Pero yo ya lo podía presentir por las sensaciones que yo tenía mientras la persona incorporaba, antes de que empezara a decir cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Porque eso nos va ayudando, porque estábamos hablando de las reuniones frívolas, ¿verdad? Ahora, hay tanto de qué hablar. Sí, porque nos ayuda, tomando en consideración aquí los objetivos. Ahora dice, las reuniones experimentales tienen particularmente por finalidad la producción de manifestaciones físicas, de fenómenos objetivos. Kardec afirma que para muchas personas representan un espectáculo más curioso que instructivo, no siendo raro que los incrédulos salgan de las mismas más asombrados que convencidos. Ítem 326. Esas reuniones son promovidas por los espíritus superiores para que sean reveladas a los hombres las leyes que rigen el mundo invisible y sus relaciones con el mundo físico, constituyéndose para muchos en poderoso medio de convicción. Es importante observar que los espíritus, al promover tales experiencias, utilizan la forma de expresión científica de cada época con el fin de llamar la atención de los hombres. Mientras la percepción del mundo de la ciencia no iba más allá del aspecto mecánico, los fenómenos espíritas se evidenciaban a través de los raps, aportes y movimientos físicos de varios órdenes. Cuando la ciencia se interesó en el universo del hombre, descubriendo las leyes de la genética y profundizando el interés por la comprensión de la vida, los espíritus se colocaron inmediatamente en esa dirección, tomando formas ectoplásmicas transitorias compuestas a partir de una sustancia producida por el cuerpo humano, en condiciones especiales de manipulación. En la actualidad, al abandonar la posición rígida del materialismo mecanicista para percibir los fenómenos cósmicos como manifestaciones de ondas y vibraciones, creando la cibernética, las conquistas tecnológicas de la electrónica, de las computadoras, he aquí que los espíritus pasan a actuar en esa área, interfiriendo en los circuitos, registrando sus fajas de pensamiento en la frecuencia de esos aparatos para revelar a los hombres la indestructibilidad de la vida y la realidad espiritual. Estas son las reuniones experimentales. Y qué interesante, porque acá nos estaba hablando con respecto a cómo va avanzando acorde a la época. Acá nos hablan de los raps. Los raps, cuando hemos estudiado, son los toques, ¿va? Y más interesante es cuando escuchamos los toques por ejemplo, la madera, de adentro hacia afuera. O sea, aparte es un toque de afuera, y aparte es el toque que es como interno hacia afuera. Entonces, esto es lo que nos manifiesta conforme pasaba en esa época. Se daba a conocer ciertas manifestaciones, posteriormente, como se lee acá, a través del ectoplasma. El ectoplasma, nosotros sabemos, si estamos estudiando, que a través de la nariz, a través de los ojos, a través de los oídos y a través de la boca hay una como masa blanquecina que utilizan los espíritus para poder formar manos, para poder formar rostros, para poder formar ciertos elementos y ser visibles y hasta cierto punto palpables, acorde a las circunstancias. Eso va avanzando y después mencionan acá que se van interesando los científicos para poder conocer, para poder estudiar. Entonces, no se queda estancada la doctrina espírita, sino que va acorde a la ciencia. Posteriormente se da a conocer lo que hemos escuchado, que es la transcomunicación instrumental, que a través de los aparatos electrónicos, a través de los aparatos eléctricos, ya se va manifestando a través de la computadora, a través del teléfono, a través de la televisión,
a través de muchos objetos, y entonces van estudiando y analizando si es un engaño por parte del ser humano para ir percibiendo y haciendo sus investigaciones y sus laboratorios y detectar que no hay forma de poderlo realizar el hombre. Entonces, ahí es donde empiezan a investigar. Entonces acá me gustó una parte en donde conforme va avanzando la tecnología, las computadoras, el internet, que se menciona acá, así va avanzando el estudio. Y también de esa manera, aprovechando lo que está en sus manos para poder comunicarse, dar a conocer su presencia de los espíritus, ¿verdad? Porque son reuniones experimentales. Y lo curioso, a mí me llama la atención, en 1990 aproximadamente, vi yo un programa de televisión español en donde mencionó un señor que él había recibido una llamada telefónica del otro lado. O sea, él recibió una llamada y le dijeron, mira, tienes que comprar un número tal, pero tal número tienes que comprar, y en base a ese número tú te vas a ganar la lotería, tú utilizas ese dinero para acciones benéficas. Y le dijo, ¿cuáles? Y una parte para ti. Pero el entrevistador le dice, ¿y usted qué hizo? ¿Y compró el número? Lo compré. Y dije, puede que alguien me esté engañando, pero voy a probar. Lo compró y ganó, sí, exactamente el número. ¿Y con cuánto dinero se quedó usted? No me quedé con ningún duro, porque no era para mí, era para actividades de servicio, de ayuda. Y me volvieron a llamar cierto tiempo después y me pasó lo mismo. Pero usted fue a investigar a través de las líneas, la planta telefónica, a través de la empresa, ¿sí? Y según el estudio, ellos detectaron que yo no recibí llamada y que nadie emitió alguna llamada telefónica, según los datos que yo había ingresado. Entonces, ahí también yo me quedé sorprendido y sí me di cuenta de que era algo sobrenatural, mencionó él en ese entonces. Hubo otra manifestación en donde hubo una señora que estaba extrañando mucho a su papá ya había fallecido, y también le dio un mensaje, que no se preocupara, que todo estaba bien, que iba a ir mejorando, pero que le dio tanta paz, tanta satisfacción, se reconfortó tanto. Entonces hizo exactamente lo mismo, averiguar a través de la planta telefónica y todo, y no recibieron nada. Pero lo que la experiencia había sido, y ella se había sentido satisfecha. Entonces yo quería comentar esto en base a cómo a través de la tecnología nuestros hermanos le dan la oportunidad de darnos mensajes, recibirlos y poder nosotros sentirnos bien. ¿Algún comentario? Sí, por favor. Lo que pasa es que como utilizan diferentes formas, medios y todo, ¿verdad? Sí. Y ahora con todo lo cuántico, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Entonces ya se está descubriendo que definitivamente esta es una forma de poder hacer llegar, ¿verdad? Sí. Y contactar con todos ellos, porque de alguna manera todo está estructurado de una forma, ¿verdad? Hay electricidad, hay magnetismo, ¿verdad? Sí. Se utilizan estas cosas para poderse manifestar, ¿verdad? Y de muchas formas. Todo va a depender de qué tanto, digamos, la entidad esté conectada y sabida, pues, porque yo no creo que realmente una entidad, digamos, con poca información, digámosle así como nosotros que estamos ahorita pues trabajando estos niveles, pues yo creo que se nos sería un poco más fácil, pienso yo, ¿verdad? El poderse comunicar y no en diferencia de alguien, ¿verdad? Que no sepa nada, porque no va a saber cómo llegar, ¿verdad? Entonces yo creo que uno utilizaría todos los medios para probar, ¿verdad? Mientras otros pienso que no. Sí. Porque están muy densificados también, recuérdense también depende de la forma en que hay un cuarto, pues, y qué tanto estén pasando, qué situaciones estén pasando como para saber a dónde ir, porque también lo intentarán de una forma grosera, porque mi mejor amigo que murió, o sea, yo trabajaba en un lugar grandísimo donde había un gimnasio y todo el rollo, y a mí me tocaba apagar las luces ya de último cuando salía del trabajo, quedarme hasta las 8 de la noche ahí, y cuando yo apagaba todas las luces atrás de mí encendiendo, yo apagando y otros encendiendo atrás de mí, la bicicleta, las pesas y todos así.
Y yo así como que, Sí, pues. con los pelos parados, porque No, en claro. ese tiempo no sabía nada del rollo, ¿no? Sí, Y así como que no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. sí. Pero qué tanto tenían, aparte que esta persona que fue mi maestro, pues definitivamente era un ser que estaba muy metido, probó con Rosacruces, probó con budismo, con meditación, o sea, tenía conceptos bastante avanzados de todo eso, entonces sabía cómo trabajar, pienso yo, esto. No es igual que alguien que nunca ha pisado, pero nada de estos temas, ¿verdad? Como para poder saber cómo llegar. Yo creo que sería mucho más. O es como que me pase a mí, yo diga, fulanito, me acordé de él y yo sé que él no puede ayudar. Yo pienso que la conexión es más fácil por estos lados, o no, no sé. No, claro. Y es que eso le va ayudando a uno para conocer. Por eso menciona a uno y entiende que las diferentes doctrinas lo orientan y lo acompañan, lo apoyan para poder seguir mejorando. Por eso uno se siente un poco triste cuando algunas religiones dicen, mire, es que si usted no es de esta religión, usted no puede dar su opinión. Sí. O sea, porque se cierran. Mientras que cuando hay mentes abiertas, que dice, bueno, yo soy de otra doctrina, otra religión, pero quiero escuchar su opinión. Sí. Y le llama la atención y ellos aportan también. Entonces, cuando existe ese aporte que usted menciona, se siente uno muy cómodo, se siente bien, porque nadie está exigiéndole al otro que como que se integre a su... Sí, yo estuve también en metafísica. Me gustaba lo que hablaban, los decretos, esto, el otro, pero llegaban personas que tal vez no sabían, como dice él, y llevaban a sus niños, porque era primera o segunda vez, no sé. Niños no pueden haber en metafísica. Fuera. Pero así, fuera. Se les dijo, está escrito, ¿no? Y tal vez no tenían con quién dejarlos, esto, lo otro. O otras personas que opinan, no, es que usted dice que... No, usted no está en el nivel que estamos. Se molestaban y se iban. Se fue porque él no vibra como nosotros vibramos. Y yo, hablando del tema de eso, que sí hay, y yo he visto, he visitado varias ramas, digamos, líneas, y sí me doy cuenta, y el espiritismo es el que me gusta más. Sí, respetan eso y recibe, abre. Sí, a mucho, pues. Metafísica no. Y se contradicen. ¿Cómo? Porque según ellos, el espiritismo está malo. El de Connie Méndez está malo porque no pueden venir a hablar. Pero vienen los maestros ascendidos y ahí sí pueden venir. Entonces se contradice un poco, ¿verdad? Hablando de las reuniones experimentales, yo siento que se dieron mucho en los primeros años. Porque yo me recuerdo que Don Ulina nos contó que hubo una ocasión que tenían la reunión, tal vez no era experimental como tal, como científicos o personas que anoten esto y el otro, pero sí para ellos, ¿verdad? Para darles ese poco de fe, tal vez, ¿verdad? Un poquito más, que uno a veces está, ¡buah! Pero uno llega a una reunión, porque a mí eso es lo que me gusta, venir, la comunicación y no... compartir entonces vinieron ellos una vez, me comentaron que, yo no sé si usted supo o estuvo, no sé, pero las rosas que estaban ahí abajo, las flores, las cortaron o algo y las llevaron espiritualmente a la mesa. Entonces eso pasó y con Don Udine, entonces son experimentales, siento yo, para dar veracidad, ¿verdad? También, y dar ese granito de verdad. Sí, entiendo. Ahora, dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, yo tuve experiencias, no que no fueron reuniones, pero tuve experiencias que me dieron fe de que todo esto era verídico, ¿verdad? De que en un momento dado, aunque yo apenas estaba conociendo la doctrina y estaba en ese momento de decir, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Todo será que esto que me dicen me está pasando? Y yo, por ejemplo, al llegar a mi casa, bueno, no a mi casa, sino que a la casa de mi abuela, donde me estuve por mucho tiempo, ya falleció ella, ya falleció mi abuelo, y ya fallecieron 2 hijos, que serían 2 tíos, ¿no? Al llegar a mi casa, en determinados momentos, a veces puedo estar ahí tranquilo y de repente empieza así en la pierna, ¿verdad? O sea, se hacen notar, se hacen sentir de alguna manera
Y uno ya está tranquilo porque uno ya sabe, ¿verdad? Que son ellos, entonces uno ahí pues ya trata de pensar positivo, hacer las oraciones del caso. Y eso lógicamente puede pasar en las reuniones y con personas incrédulas, ¿verdad? A veces pues las personas pueden notar alguna manifestación o algún ruido, como lo había dicho usted, un ruido interno o externo. Y es algo también que en la cultura popular quizás queda, ¿verdad? Porque si bien hay mucha gente que no tiene conocimiento real ni profundo del espiritismo, pero cuando pasa en algún lugar este tipo de acontecimiento, de un ruido que no tiene explicación o de algo que se cae también sin explicación, pues dice, son algún espíritu, ¿verdad? Y se hace broma, pero realmente no es algo real, ¿verdad? Entonces, yo siento que esas experiencias son como para atraer, o no para atraer, sino para asombrar, como bien decía, a los incrédulos. Y los hace expandir un poco de que hay ciertas cosas que son reales, ¿verdad? Y que no todo se reduce a la materia. Fíjate que la vez pasada, no me acuerdo qué miércoles fue, pero venía alguien pegado conmigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Pero solo entré yo acá y me preguntó Osvaldo, ¿está bien? Como que me lo notó, yo, no, pero lo puedo controlar, ¿verdad? Le digo yo. Pero cuando empezamos ya a recibir la clase, se sentó acá. Aquí va todo cómodo en el sillón, recibiendo la clase. Prestando atención. Lo que quiere decir de que muchas veces uno atrae por donde quiera que pasa ciertas entidades que las traes así como podría ser ahorita y que están aquí sentadas, tal vez vos no las puedes ver. No, evidentes, hay medios que sí los pueden ver, hay que los pueden sentir, que los pueden oír, o lo que sea, ¿no? Pero sí muchas veces hay unos que se interesan, lo que hablábamos anteriormente, de que hay quienes que les llama mucho la atención los temas que estamos tocando ahorita, y eso atrae a cierto tipo de entidades, ¿verdad? Y les ayuda un montón, porque dicen, qué interesante está, y se quedó, ¿verdad? Porque aparte hablamos de espíritus, o sea, algunos pueden quizás vagar y andar por ahí, curiosear de alguna manera lo que hace la gente en sus casas, donde cae, pero cuando ya hablan de espíritus ya se pueden sentir aludidos también. Sí saben que no están, eso es otra cosa. Sí, claro. Sí. A nosotros cuando Molina nos pasó, y más verídico porque ya eran dos personas las que la vieron, ¿verdad? Por ejemplo, allá, ¿verdad? Entonces vino doña Horaria y dijo, mira, hay una hermana sentada ahí. Y era una muchacha, digamos, pero se fue por la ventana, como que salió, ¿verdad? Pero a la hora de la reunión mediúnica, la llevaron otra vez los hermanos, porque necesitaba aprender. Entonces dijo que no, que ya no quería estar aquí, no sabía por qué la habían traído, porque nosotros éramos brujos, que estábamos haciendo brujería, que eso era del demonio, que no sé qué. En fin, Karen, que fue la mediadora en esa vez, le explicó, ¿verdad? Pero sí hay de un sinfín de espíritus, como decía él, siempre el conocimiento que tienen varía, ¿verdad? Y se les ayuda siempre. Claro, es que date cuenta que si estamos hablando de alguien así, ¿qué aprendizaje llevaba? Era evangélica. Vaya, ¿ves? Era evangélica, sí. Y es que de hecho, cabalmente como usted ahorita estaba mencionando de esa parte, hay algunos que han sido así evangélicos que se manifiestan y se les va platicando y se les pregunta, ¿y usted cómo se siente? Entonces, pero una forma para que ellos se puedan reconocer y darse cuenta. Entonces al mismo tiempo a veces se dan a conocer que ya no están, pero cómo yo me puedo manifestar. Entonces se les ha platicado y preguntado, y usted anteriormente decía que eso era del diablo. Sí, es del diablo. Entonces, ¿por qué usted comunica
si usted está Se está dando consciente. cuenta con quién está hablando. Exacto. ¿Por Exacto. medio de quién? Exacto. Cabal. Dios me recuerda. Gracias por decirlo. Comunicación. Ajá, entonces, eso es lo que, con cuidado, y esto es lo que nos va a ayudar esta lectura de las reuniones mediúnicas para tener el tacto y el cuidado para poderles hablar, siempre con el corazón, ¿no? Porque a veces uno de verdad no sabe qué cosas decir, qué palabras Sí. exponer, pero uno le pide a Diosito que lo pueda iluminar. Entonces uno empieza a hablar y se le empiezan a venir ideas, porque uno está de corazón deseoso de colaborar, o sea, deseoso de poder apoyar. Sí. ¿Verdad? Porque a mí mi amigo me decía, ¿por qué nadie me quiere creer que yo no estoy muerto? Entonces lo que quiere decir que lo intentó con medio mundo, nadie le hizo caso. Entonces me preguntó a mí, entonces yo le dije, ¿usted sí me cree? Sí, yo sí le creo. Pero yo por no hacerlo sentir mal, ¿verdad? Y solo se reía y decía, pero esa suavidad, esa sutileza ayudó para que siguiera más la comunicación y no se cortara de un solo, porque yo sí digo, no, usted está muerto, váyase de aquí. No, O sea, es como un desprecio. ¿Verdad? Entonces, hasta que él solo se dio cuenta. Entonces ya después, ya no se tocaban los temas, sino que solo muy natural todo, ¿verdad? Muy natural en el sentido de que, ¿cómo está? Bien. Así como cuando uno habla con cualquier persona, ¿verdad? Sin herir a nadie, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿No? Y muchas gracias por comentarlo, porque es importante el cuidado y la forma como nosotros vamos a expresar lo que sentimos, y para que ellos se sientan cómodos. Entonces, con el correr del tiempo, como usted bien dijo, le seguía la corriente, pero conforme va pasando el tiempo, todas las manifestaciones, con amor, exacto, porque ellos perciben, sí, y uno en otra se siente ese como, sí le sigue la corriente, pero no me interesa. Pues se percibe, obviamente, no se diga materialmente, cuando uno está, mire, tal cosa, se recuerda, sí, y no sabe de qué es la que estamos hablando, entonces uno también se queda callado. Con todos sus seres queridos, pero hay más de alguna persona que sí le pone atención, y sí puede tener un diálogo, ¿verdad? Sí. Que se siente cómodo, ¿con quién? Y otra cosa, la naturalidad, ¿verdad? O sea, nosotros que tal vez entendemos un poco que ahí sí que los seres del más allá somos nosotros mismos cuando desencarnamos. Entonces, tener la naturalidad para, si bien entender que su plano es diferente, pero que pues el espíritu no cambia cuando desencarna, pues sigue siendo igual, sigue manteniendo sus ideas, sus conceptos. Entonces, con esa naturalidad, como si fuera uno más de los que estamos aquí, eso también creo que ayuda a generar esa naturalidad también en ellos, ¿verdad? De que no se sientan ajenos o no se sientan excluidos. Porque sí, porque se le está integrando. Si una persona como... Pero imagínate cuando hay cero aprendizaje, ¿qué? ¿Cómo? Cuando llevan cero aprendizaje. Ajá, no tiene ningún aprendizaje. No, sí, quizás lógicamente no se les puede dar todo el conocimiento, sino que hay de poco, ¿no? De poquito para poder ellos comprender. Ajá, con sutileza para que... Entonces, por eso mismo nos va ayudando la forma como y el respeto. Yo respeto a Guillermo, y con el mismo respeto que le tengo, también el hermano que se va a comunicar con él, tengo que respetarlo. Pero hay algunos que son irrespetuosos, entonces por eso se ponen abusivos, ofensivos y a la defensiva, por la redundancia, debido a la forma en cómo yo me estoy comunicando, y por eso nos comentaban la importancia de el respeto que tengamos hacia los demás físicamente, le tengamos el mismo respeto a nuestros hermanos desencarnados. Pero imagínese esa impotencia de que realmente usted quiere hacer muchas cosas que solía hacer y de repente no las puede hacer. O sea, eso es una... Es impotencia, sí. Él cae en una rebeldía, en enojo, en un montón de cosas, Y entonces ahí donde tenemos que poco a poco ir aprendiendo a la parte de esa de la psicología, de ver, no molestando a nosotros, sino ver de qué manera brindarle ese apoyo, esa orientación, ¿verdad? Esa es la parte importante.
Vamos a leer en la última que nos indica las reuniones instructivas. Como su nombre indica, son las que proporcionan orientaciones y experiencias de crecimiento intelecto moral para las personas que de ellas participan. El ascendiente moral de la presencia de los espíritus nobles debe ser asegurado a través del interés de los encarnados por las cuestiones serias, lo que denota aspiraciones sinceras de instruirse y mejorar. Kardec remarca la seriedad como condición primordial, esclareciendo que solo es seria en la acepción integral de la palabra. La reunión que trata de asuntos útiles con exclusión de todo lo demás, la base de raciocinio del codificador para tal afirmación es el no poder unirse lo sublime o lo trivial, ni obtener el concurso de los buenos espíritus sin crear condiciones propicias para que ellos vengan a las reuniones. Es en esas reuniones formales e instructivas que se pueden recibir las enseñanzas de la doctrina y profundizarlas a través del examen de las proposiciones morales dadas por los espíritus, del estudio de los hechos y de la investigación sobre la teoría y causa de las manifestaciones mediúmnicas. Esas son las reuniones que hoy denominamos en el movimiento espírita mediúmnicas y que serán objeto de una serie de reflexiones para señalarnos algunos aspectos indispensables, a modo de modesta contribución para cuantas personas de ellas participan, en el sentido de concientizarlas mejor en cuanto a las responsabilidades inherentes a esa participación. Interrogado en un seminario promovido por la Unión de Sao Paulo en abril de 1980, Divaldo Franco declaró que existen personas que afirman que les gusta asistir a las reuniones mediúmnicas porque van a hacer la caridad espiritual. Este pensamiento no es correcto, porque en realidad ahí es el lugar donde vamos a aprender y recibir la caridad espiritual, esclareció el médium y tribuno Bayano. Justificando su concepto, Divaldo elucida que el espíritu en sufrimiento a quien presuponemos estar socorriendo, él es en realidad quien nos está haciendo la caridad, porque sin palabras está diciendo: mire lo que me ocurrió, o cambia de comportamiento, o le va a suceder a usted lo mismo. O sea, me interesa y me llama la atención lo que manifiesta nuestro hermano Divaldo, porque tiene sentido. Nos están explicando a través del dolor, a través de las penas, a través de las circunstancias que están atravesando, que veamos su ejemplo, veamos su situación para no caer en esa misma situación. Si yo estoy rebelde, yo estoy orgulloso, yo nunca me voy a poner en esa posición. Yo no voy a estar así. Él porque no se cuidó. Yo estoy mal ahí. Desde ese punto. ¿Por qué? Porque mi vanidad está en un alto grado. No la sensibilidad, no la humildad, no la sencillez para poder comprender de que estamos aprendiendo de todos. Estamos aprendiendo de las experiencias difíciles y complejas que están atravesando ellos y nos lo manifiestan a través de los medios, la situación compleja que están atravesando, ¿verdad? No, sí, ahí sí que muy interesante, ¿verdad? Porque uno puede pensar que al uno dejar, o por lo menos a los que incorporamos eso de decir, esa vanidad, como decía, de que sí, le estoy ayudando. Al final la ayuda se la prestan los hermanos, ¿verdad? De luz en todo caso. Uno es nada más como que un medio, un instrumento de servicio, que ciertamente nos puede ayudar en nuestro camino, ¿verdad? Que por algo nos dio Dios esa oportunidad. Pero ahí sí que es una oportunidad, es un regalo que nos da Dios. Nunca es como que algo que yo hago para ayudar, como que el mérito es mío, ¿verdad? Entonces sí, es un buen enfoque, un buen paradigma de decir, bueno, en realidad me estoy ayudando yo de esto, ¿no? Tanto para los aprendizajes, tanto para la experiencia y la asistencia de los hermanos de luz, ¿verdad? Cuando nosotros llevamos bien este camino, nos instruimos, tenemos buena voluntad, pues vamos a tener esa asistencia que es ayuda al final para nosotros también.
Entonces, eso es un buen cambio de paradigmas y es un buen enfoque hacia una oportunidad que tenemos más allá de nuestra propia vanidad, como decía usted. Gracias. ¿Guillermo quiere comentar? ¿No? No, lo interesante acá, cuando nos manifiesta que podamos nosotros instruirnos, inicia acá en la parte de las reuniones instructivas, que tenemos que instruirnos intelectualmente y moralmente, lo que platicábamos anteriormente, o sea, tener la sensibilidad, el deseo de compartir las cosas de una forma altruista, hacer caridad, pero sentirnos en la posición de que estamos haciendo caridad, pero al mismo tiempo estamos aprendiendo. No el ego tiene que prevalecer, porque cuando ya prevalece el ego, entonces no podemos nosotros ser buenos instrumentos entre ambos planos, sino que al contrario estamos perjudicando esa oportunidad de podernos desarrollar. Sí, hoy no me tocó, ahorita que venía caminando, venía analizando mucho porque estaba leyendo el libro de los pases, ¿verdad? Mientras llegaba acá. Y me llamó la atención mucho, pero sí analizaba de que nosotros creemos que todos tenemos una misión, pero muchas personas buscan como esa parte de lo que tienen que hacer, que les llene, a veces que ayuden y todo, pero se olvidan de que nuestra propia misión somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces la transformación del yo interior, ¿verdad? La transformación de los egos, creo que tenemos que aprender a matar todos los egos para poder llegar hacia cierto punto o nivel espiritual, ¿verdad? Donde ya seamos seres más transformados, es que lo logramos, ¿verdad? Acá en este plano. Pero la decapitación de los egos sí es muy importante para que uno pueda trabajar en el mundo espiritual. Es muy difícil, porque siempre estamos trabajando de una forma con el yo, ¿verdad? Con el yo, entonces sí eso venía analizando mucho de que nuestra propia misión somos nosotros mismos, ¿verdad? Transformar la esencia espiritual. Que es más complejo lo moral que lo intelectual incluso. Sí. ¿No? Y la parte que mencionaba Guillermo, sí es que es lo esencial en nuestra transformación espiritual. O sea, lo esencial es poder nosotros, no es lo mismo lo que yo diga a lo que yo haga. Claro, es que no es lo mismo que usted ve y haga algo por los demás, porque ¿de qué sirve eso? Si en realidad usted no está creciendo, porque es lo que estaba hablando también ahí, ¿verdad? Sí, en la lectura. ¿Verdad? O sea, no, ¿de qué me sirve eso? Tengo que morir yo primero para poder tener esa sensación linda del compartir, del dar, de hacer tantas cosas, porque es como un complemento, ¿no? Sí, y ese punto que se acaba de mencionar me hace recordar una lectura, no me acuerdo en qué libro, menciona que ya estando en el plano espiritual, hay una entidad, un dirigente espírita, que está sufriendo, pero mucho. Y entonces dentro de ese sufrimiento viene alguien que tiene mucha luz, mucha brillantez, muy sencillo. Y entonces se le queda viendo, ¿y usted por qué está brillando? O sea, el enojo, ¿ah? ¿Por qué? Si yo me acuerdo que usted era el que estaba ahí, participaba asiduamente en las reuniones. Y sí, pues sí, yo también no sé por qué brillo, dice él. Yo simplemente actué con lo que usted nos indicaba hacer. Yo solo hice lo que usted nos decía que teníamos que hacer. Hay una lección. Era maestro alumno. Exacto, entonces él practicaba lo que estaba aprendiendo, entonces por eso, y la sencillez y la humildad por parte del alumno, ¿verdad? Que yo solo practica, entonces también lo hace a uno recapacitar, porque también hay algunos libros espíritas que nos manifiestan de la importancia de cuidar el ego, de cuidar la vanidad, indican que el hecho de que uno sea director, el hecho de que sea uno medium, el hecho de que uno participe, por ejemplo, todas las reuniones espíritas, no garantiza la felicidad y la tranquilidad que mencionaba Guillermo, sino que garantiza, sí, solo sí, mi verdadera transformación y el gozo de hacer las cosas bien.
de la satisfacción de poder hacer el bien. Claro, porque ahí a veces entra esa parte donde, como uno le dice, hacer bien, ser bueno para ganarte el cielo, qué sé yo, ¿verdad? Entonces uno ya tiene como mentalmente eso ahí metido, ¿verdad? En donde si no soy bueno, pues no me va a ganar el cielo. Sí. Entonces es como esas costumbres que ya a la larga son tan pasados, ¿verdad? Y en este caso, como bien decía, el maestro, el guía no sería la palabra, el maestro, ¿no? El que dirigía, el que daba las enseñanzas, el alumno está en un estado mucho mejor espiritualmente. Sí, y es por eso de que regresamos a de que es más difícil la parte moral que la intelectual, porque probablemente el maestro estaba muy instruido intelectualmente, tenía nociones, tenía conceptos, tenía una retentiva grande para luego dárselos a los alumnos, pero la parte moral, o sea, la parte ya de la práctica ya es un poco más complicada, ¿verdad? Hay que vencer a varios entes ahí que bueno, ahí sí que empezando desde la propia vanidad, de pensar que ya el hecho de... Y yo pienso que viene de ahí. Pudo ser que el hecho de que el maestro haya pensado, bueno, yo ya estoy aportando, yo le estoy dando al mundo porque yo ya les estoy dando estos conceptos a los hermanos. Entonces ya este aporte ya es suficiente para yo asegurarme de que allá arriba voy a estar bien, ¿no? Y la parte compleja es la práctica, el hecho de vencer el egoísmo, la ambición, los placeres, el orgullo, tantas cosas que hay que ir, lógicamente, pues las virtudes, irlas trabajando día con día con buena voluntad, eso es lo realmente difícil y lo que al final nos puede dar pues un mejor resultado espiritualmente hablando. Y aquí creo que queda como anillo al dedo del dicho al hecho. Hay mucho trecho. Ahí sí. Entonces, nuestra intención será ponerlo en práctica.